bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. De la mañana con 31 minutos, 6:31 de este viernes 13 de septiembre del año 2019, desde la cabina de Cinamarres, por supuesto por Radio Atalaya 680M, les decimos muy buenos días y gracias por permitirnos estar junto a ustedes en este inicio de viernes. Queremos saludar como siempre también a nuestro compañero Carlitos Pacheco en la sala de controles y junto a mí al licenciado Alcides Montilla y por supuesto al principal de este programa, el director sociólogo Stalin Poveda. Muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Marchán, gusto en saludarla esta mañana del día viernes 13 de septiembre. También a don Alcides Montilla. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Muy bien, esa es su consigna. Carlitos Pacheco disfruta con esa consigna también. Se pone sonriente porque los viernes evidentemente es la antesala de un descanso del fin de semana. Y que se lo utiliza siempre para las relaciones en el orden de amistad y familiar, ¿no? Que es lo más importante, y el descanso también, ¿no? Hay muchas personas que realmente aprovechan muy bien el sábado y domingo y lo hacen con la vida familiar. Vamos a dar lectura a los titulares de las primeras planas de los medios impresos que circulan a nivel nacional. Claro que sí, iniciamos con Expreso de Guayaquil. Su nota principal nos dice: las cárceles tendrán jueces para atender sus asuntos. Las 4 unidades judiciales de garantías penitenciarias en las que se despacharán 8 jueces funcionarán en Latacunga, Cuenca, Puerto Viejo y Guayaquil. En esas ciudades están los centros carcelarios más grandes de todo el país. En Guayaquil, la carga carcelaria recaerá en 3 jueces que tendrán entre sus funciones atender la prelibertad de los presos. Su unidad está siendo habilitada en el complejo judicial del Albán Borja y es posible que empiece su trabajo este miércoles próximo. El objetivo, se informó, es fortalecer de esa manera el sistema carcelario. Bueno, y vamos a leer a continuación los 7 titulares que trae la portada del diario El Universo de Guayaquil. Vamos a empezar por la principal. Y me incluye la primera plana también de expresiones, por favor. Continuamos, licenciado. Eso es una... Bueno, continúe. Ni como excepción, con todo respeto, ni como excepción. Bueno, dice el primer titular del diario El Universo con una foto. Se sueña mundial, pero hay abandono en obra deportiva. Las piscinas del Parque Forestal, que están a cargo del Estado, siguen en pésimas condiciones y se ve una foto amorfa. Sí, hermano, no pero tiene vida. Está bien, tiene razón. Mucho cemento, no hay una persona. La verdad es que me falló ahí el editor de la página, porque debería haber una persona en una foto para que le dé vida a la foto. Aquí hay un poco de... Pero si se trata de poner la foto es sin vida, ¿para qué le van a dar vida? No, hay que darle vida la a la foto le están dando ahí. Esta es una cosa amorfa. Mira, ¿qué es lo que le dan a la foto? No abandono. Nada. Mira, ¿cuál es la expresión de la foto? Pero por ahí una abandono. Persona. Abandono. Bueno, total. Es el mensaje. Dice entonces, se sueña mundial, pero hay abandono en obra deportiva. En donde sí hay muchas personas realmente en la foto principal de Expreso, un tema preocupante, el alto riesgo del endeudamiento, titula, dice: la policía tiene entre un 10 y 15% de sus miembros con problemas financieros, deudas, pensiones alimenticias, que sobreviven con menos del salario básico. Por ello, un conferencista argentino les dictó una charla sobre cómo enfrentar estos problemas y solucionarlos. El segundo titular del Universo dice, con foto también: Chiriboga, libre, tiene régimen semiabierto. El expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga Acosta, está libre tras ser aceptado un recurso legal que beneficia a los presos que hayan cumplido por lo menos el 60% de la sentencia. La misma nota la recoge Diario Expreso, señalando que Chiriboga, expresidente de la FEF en prelibertad, sonriente, así salió del Centro de Rehabilitación Social el día de ayer. Y por otro lado, también nos cuenta Expreso, no hay prisa para las reformas. Esto en la ley electoral. El legislativo quiere que los cambios no sean profundos.
El tercer titular de portada del Universo dice: fuego ha consumido más de 7.000 hectáreas de bosques. Incendio forestal en Quilanga está controlada en un 97%. La Secretaría de Gestión de Riesgo pide denunciar a quienes causan incendios forestales. Y un tema que genera preocupación: la sanción de China alcanza a 5 empresas. La industria teme un cierre total de las exportaciones de camarón. El cuarto titular del Universo: 1.000 millones mueve la web. Juan Carlos Otati, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, explicó que el país está en maduración de la experiencia mercantil digital. Comenta que el año anterior estas ventas llegaron a 1.000 millones de dólares. Por otro lado, las incógnitas del corredor humanitario. Más dudas que certeza dejó el anuncio del canciller José Valencia sobre la decisión de crear un corredor humanitario para que los migrantes venezolanos continúen su travesía hacia terceros países. Aún no ha sido fijada la fecha ni los controles que se harán en territorio ecuatoriano para que los migrantes abandonen el país por la frontera sur. El gobierno, se informó, aún trabaja en ello. El penúltimo titular de El Universo: Malecón se abre a las mascotas con normas. La fecha en que los malecones del Salado y Simón Bolívar de Guayaquil admitirán el ingreso de mascotas los domingos no está definida, pero sí horarios y reglas. En lo internacional también nos cuenta Expreso la pregunta de todos: ¿a cuánto está el dólar? Como el tango, el fútbol y el asado, el dólar se ha ganado un puesto en el podio de tradiciones en Argentina. Finalmente, el último titular de la portada del diario El Universo en su edición de hoy, 13 de septiembre. Se delinea el permiso para venezolanos, el permiso de tránsito para los venezolanos que tienen visa para un tercer país no está habilitado. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que las autoridades delinean procedimientos para establecer excepciones. Y por último, en Diario Expreso, la réplica de la Virgen de Czestochowa llega a Guayaquil. Por primera vez, la imagen recorre la ciudad en una visita que tiene como objetivo, según sus devotos, defender la vida. De esta manera estamos ya concluyendo con la lectura de las portadas de Diario Expreso de Guayaquil y Diario El Universo. Bueno, estimado Stalin. Estoy aquí impresionado. Está impresionado usted. Usted me pone este medio de comunicación. ¿Cuál? ¿El Expreso? No, perdón. ¿Cuál está leyendo? ¿La portada o la contraportada? Usted me ha entregado expresiones para que, sí, para que note, ¿no? Y sí, vea unas sí, fotos de unas señoritas y también sí, la primera plana. Sí. Bueno, yo felicito a Vito Muñoz, que es padre, ¿no? Y que lo ha tomado con mucha alegría, lo veo con una expresión de mucha alegría, y ha nacido Victoria, que será su única heredera. Bien, cuando se construye una familia, el momento y la circunstancia que se dé es importante. Lo importante es mantenerla y fortalecerla. Vamos entonces a analizar los temas que tienen que ver con la agenda noticiosa que para el día de hoy está reservada. El alto riesgo del endeudamiento. Señores, el endeudamiento en cualquier país y en cualquier gobierno es necesario, pero hay que analizar la calidad del endeudamiento, porque usted no se puede endeudar por gusto, sin necesidad, solo por decir que es deudor. Si uno se endeuda, en verdad, porque necesita de ese recurso, pero el momento que tiene ese recurso, tiene que darle el uso debido y adecuado sobre dónde lo va a invertir, para qué lo va a invertir y para quién lo va a invertir. Hablo a nivel del Estado. Y es evidente lo que hoy trae como el título principal, ¿no es cierto?, el diario El Expreso, que el alto riesgo de endeudamiento realmente causa serios problemas. En el caso de la policía, entre 10 y el 15% de sus miembros con problemas financieros, de deudas, pensiones alimentarias, que sobreviven con menos del salario básico. Por ello, un conferencista argentino le dictó una charla sobre cómo enfrentar estos problemas y soluciones. Yo le quisiera preguntar y lo quisiera entrevistar. Estamos hablando de
de lo personal, personal, de la policía. Estamos hablando de la policía, pero el concepto también es para el Estado. Para todo, es para por todo. supuesto. Pero yo le quiero preguntar a este conferencista argentino, ¿por qué no ha propuesto la solución de la crisis en Argentina? Claro. Donde toda la policía, los ciudadanos, todo el mundo está sin capacidad económica para sobrevivir o vivir en condiciones dignas. Esto es lo que está pasando. ¿Qué le parece? Hay pobreza en Argentina, pero también hay mucho subsidio. El presupuesto del gobierno argentino no nos vayamos a Argentina. Es como una enorme vaca que tiene ni sé cuántas uras, de las cuales en cada urea hay sindicalistas, hay gente que recibe los bonos. El tema, mi querido Alcide, hay de todo tipo. El tema, mi querido Alcide, comparativamente con Brasil, con Argentina, era porque viene un conferencista argentino. Sí, pues entonces, yo no sé si estas conferencias en Argentina pueden dar solución a los grandes problemas que tienen los ciudadanos, los policías de allá de Argentina y otras entidades donde él brinda. En resumen, el problema es porque los policías tienen deudas que no pueden pagar, ¿verdad? Y viene el argentino a decirle la fórmula de cómo poder resolverle el problema. El resumen de esto es que la gente tiene un sueldo básico, mínimo, y se endeuda 2 veces por encima del sueldo básico. Entonces le viene a decir cómo debe de solucionar ese problema. Que no gaste, simplemente que ahorre. ¿Para qué se necesita un argentino que venga acá a decirnos cómo resolver los problemas? Ahorre dinero, gaste menos, no vaya a pasear, no se vaya a la playa. Si tiene deuda, el estómago tiene que reducírselo. Ajá. Y esa no es una forma en la que me la han enseñado los grandes argentinos. Uno lo aprende en la calle, lo aprende en la necesidad, en la crisis. Pero aquí está un especialista que te va a enseñar y le está enseñando a la policía cómo resolverlo. Y en todo caso deberíamos aceptarlo como tal. Muy bien, Teresa. Claro que sí, son las 6 de la mañana con 43 minutos. A esta hora vamos a dar la bienvenida al doctor Darwin Saraquibe, exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y quien es actualmente miembro del Comité por la Institucionalización Democrática. Doctor, le damos la bienvenida. Realmente es un alto honor compartir con usted esta mesa de diálogo para preguntarle las incidencias de este proceso de reinstitucionalización, que dentro de esto está también el proceso de desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Es un planteamiento que tiene que ver con una coyuntura política o una necesidad estructural para garantizar los derechos de participación de los ciudadanos? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Stalin, muy buenos días, Alcides, y gracias por permitirme estar en esta prestigiosa radio y poder dirigirme a los señores oyentes, a la ciudadanía en general de esta linda ciudad y de todo el litoral del Ecuador. Muchas gracias. Sí, efectivamente, esta propuesta es una propuesta estructural. Creemos que el Consejo de Participación Ciudadana, que es parte de la función de transparencia y control social, no le garantiza al país una verdadera institucionalidad democrática, primero porque tiene una de las funciones más importantes, que es la designación de autoridades. Segundo, porque a nuestro juicio también no promociona la participación de la ciudadanía y además tiene funciones duplicadas para lo que tiene que ver con la investigación de los casos de corrupción. Ustedes son testigos de todo lo que permitió el Consejo de Participación Ciudadana en el ámbito de designación de autoridades, y lo que terminó haciendo es debilitar a todas las instituciones que tenían como fin controlar a las otras instituciones del Estado. Me estoy refiriendo ahí como ustedes conocen, el Consejo de Participación Ciudadana participa en la designación de lo que es Contralor General del Estado, Fiscal General del Estado, superintendentes de bancos, de compañías, defensor público, defensor del pueblo, Consejo de la Judicatura, etcétera. ¿No? O sea, es decir, las más altas instituciones funcionarios del Estado. Y eso permitió, digamos, al gobierno anterior que a través de esta institución metiera la mano en todas las designaciones. No solamente metiera la mano, sino que designe a todas las autoridades. Y eso permitió lo que hoy estamos viviendo, una crisis de la institucionalidad democrática de nuestro país, corrupción e impunidad. Ahora, yo quiero preguntarle, doctor, y esto es una pregunta o una reflexión que quiero compartirla con usted. Usted fue miembro del Consejo de Participación Ciudadana Transitoria. Así es. El secretario. Secretario. Y vivió todo este proceso de reinstitucionalización, por supuesto, con un mandato de un pronunciamiento popular.
Así es. que le daba facultades extraordinarias a este organismo, Así es. a este Consejo Provisional de Participación Ciudadana, para desarrollar las evaluaciones necesarias y poner en práctica la vigencia de las responsabilidades del Consejo de Participación Ciudadana. Ustedes demostraron que se podía articular y desarrollar y llevar a la práctica estas responsabilidades asignadas al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces yo le pregunto a usted, si ustedes demostraron que era posible articular y llevar a la práctica el ejercicio de esas responsabilidades, la pregunta y la reflexión ¿es un problema conductual o es un problema de coyuntura institucional? O sea, y de poder. Mire lo que le digo. Entiendo. Estructura coyuntural de poder. Sí. Porque al final, todos los esfuerzos que podemos hacer de reinstitucionalización, si es que no hay un comportamiento conductual del ejercicio pleno del poder y de la justicia o de las responsabilidades, los esfuerzos que se hacen de la reinstitucionalización a veces no son la salida, posiblemente. Claro, Stalin. En resumen sería, por ejemplo, la cuestión no es de la institución, sino de las personas quienes ejercen de sus esas competencias, ¿no? Mira, en el caso nuestro, el Consejo Transitorio fue una institución distinta al Consejo de Participación Ciudadana. No era la continuidad del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo Transitorio fue una institución creada por el mandato popular del 4 de febrero del 2018. Además de eso, le dio unas facultades extraordinarias, es decir, además de las que le correspondían o de las que venía ejerciendo el Consejo de Participación Ciudadana. El mandato popular decía: ustedes en 6 meses evaluarán a todas las instituciones de control y a partir de los 6 meses designarán a las que corresponda y ejercerán las facultades y competencias que le corresponden al Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, evalúan y además ejercen las facultades de una institución existente. Entonces, y para ello se crea este Consejo Transitorio y se designaron 7 vocales, etc. Entonces fue una institución distinta, con facultades extraordinarias. Si nosotros no hubiésemos tenido esas facultades extraordinarias, mi estimado Stalin, no hubiésemos podido evaluar a las autoridades de control y, de ser el caso, hasta cesarlas como efectivamente se las cesó. El Consejo de Participación Ciudadana en este momento no puede evaluar a las autoridades de control, no puede cesar, lo único que puede hacer es intervenir en la designación de las autoridades. Y eso, digamos, es lo que ha venido haciendo durante estos 10 años. Pero además el transitorio recibió un blindaje que fue conveniente a la hora, en el momento en que el actual Consejo intentó desconocer lo resuelto por el transitorio. El blindaje fue importante. Claro, porque, Darwin. bueno, eso dijo la Corte Constitucional, porque además el actual Consejo de Participación Ciudadana no es la continuidad del Consejo Transitorio. El Consejo Transitorio ya no existe, ya se acabó. Claro, entonces, pero mira, ahí, ¿por qué decimos también que es, y aquí voy al otro punto, que es estructural? Mira, el Consejo tiene 3 facultades, que es promocionar la participación ciudadana, investigar casos de corrupción y designar autoridades. Ahora, ¿qué pasa con la promoción de la participación ciudadana? Algunos dicen hay que mantenerlo porque por lo menos para que haga la promoción de la participación ciudadana. La participación ciudadana se ve en todos los ámbitos, desde cuando yo ejerzo el voto, desde cuando yo participo en cargos públicos, etcétera. Pero lo que más le preocupó al Estado es que la ciudadanía no haga el control social de la gestión pública. Y a eso se refiere, digamos, la participación en concreto. En cierta medida sí lo ha hecho, Darwin. No, lo que La dice... participación ciudadana sí se ha hecho en general existe la participación ciudadana. Creando veedurías. Pero en particular, el los canales... canales... la experiencia de las veedurías. A ver, los canales directos que debe tener el ciudadano con el Estado. Y lo que se dice y se cuestiona, y me parece muy bien traído a colación, es que el ejercicio del control social y de la auditoría social no era posible si es que no había esa interacción o esa interrelación de la institucionalidad del Estado con esa iniciativa de evaluación. Claro. Entonces, la participación ciudadana en el control social, es decir, la Contraloría General del Estado es la institución del Estado que hace el control de los gastos de los fondos públicos y determina una responsabilidad. Entonces los ciudadanos hacemos la auditoría social. Claro, hacemos el control social de la gestión pública. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa a usted en este momento? Si usted quiere hacer, por ejemplo,
el control social de la construcción del alcantarillado, de la vía pública de aquí al frente, del parque que se está remodelando, etcétera. Usted tiene que ir con una solicitud al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que envíen a Quito. Después de eso se elaboren 2 informes y después de esos 2 informes el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana le autorice a hacer esa veeduría de control social. Estamos de acuerdo. Por eso es que en el caso, por ejemplo, del Ejecutivo, del año pasado, se hicieron 0 veedurías, no se Correcto. permitieron. Es decir, usted para ejercer su derecho a la participación ciudadana que determina la Constitución, hacer el control social de la gestión pública, que es uno de los principios de la Constitución, artículo 227, usted tiene que pasar por el Consejo de Participación. Y si no, no ejerce ese derecho. Entonces, lo que pasó es más bien, se creó una institución para que a través de esa institución usted pueda ejercerlo. Es decir, no lo promociona, lo impide, no lo permite que el ciudadano de manera directa pueda hacer el control social. Y mire, ¿qué es lo que pasó? Si es que el gobierno anterior no le interesaba que algún gobierno local, alguna junta parroquial, alguna prefectura o algún municipalidad no le parecía bien, le ponía una veeduría autorizada por el Consejo de Participación Ciudadana para complicarle un poco la gestión. De él sí, pero del Ejecutivo se hicieron 0 veedurías, no se autorizó ninguna. Porque obviamente el Ejecutivo controlaba en aquel entonces todo el Consejo de Participación Ciudadana. El fondo entonces de esto es que a usted no le permiten ejercer ese derecho. Y ese derecho de participación ciudadana es un derecho de libertad, es un derecho que mientras menos intervenga el Estado, mejor se garantice ese derecho. Es como el derecho a la libertad de expresión. Entonces, el Estado debería dejar en libertad para que todos los ciudadanos controlen la gestión pública de manera directa, cuando ellos quieren, cuando quieran y como quieran. Sin la anuencia de ninguna institución del Estado. Los derechos de libertad no pueden ser tutelados por el Estado. Deben darse toda la independencia. Pero claro, además, si es un derecho, todas las instituciones del Estado están obligadas a garantizar ese derecho, desde la Junta Parroquial hasta el Ejecutivo. Debe tener un condicionamiento mínimo, porque si no, todo el mundo debe querer hacer control del Estado, veedurías y tantas cosas. Debe haber un mínimo reglamento. Pero cumplir, claro, para eso hay la ley de veedurías, pues. Pero que no pase por la voluntad de 7 personas o de una mayoría, porque hay un montón de veedurías en el Consejo de Participación Ciudadana que no se han podido todavía evacuar porque la gente quiere participar, presenta peticiones de veeduría, pero hasta que se elaboren los informes y hasta que el Pleno del Consejo se reúna, esa veeduría no se da. Entonces, mire, estamos diciendo entonces que no existió promoción de la participación ciudadana. Por el contrario, a mi juicio lo que se hizo es promoción de la impunidad, promoción de la corrupción. Eso es lo que existió, eso es lo que permitió con un bonito membrete de participación ciudadana. Y lo que tiene que ver con la investigación de casos de corrupción. Ahí se duplicaron funciones. El Consejo de Participación Ciudadana, aún el Consejo Transitorio, no puede establecer responsabilidades civiles, administrativas o penales. No es competencia, la Constitución no le da esa competencia, pero tampoco es correcto que lo haga, porque ¿quién determina responsabilidades de la gestión pública? La Contraloría General del Estado establece las responsabilidades. ¿Y quién investiga las responsabilidades penales? Es la Fiscalía General del Estado. Entonces, ahí está duplicadas las funciones. Entonces, para lo único que quedó y sirvió es para designar autoridades a gusto y paciencia de quien controla el poder en ese instante. Perfecto, contestada la interrogante. Luego de esto, le voy a preguntar cómo está el control social respecto a las iniciativas que se duplican en los mismos objetivos para llevar a una consulta la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Hay 2 iniciativas, 3 creo que van. Sí. Todas en la misma línea de desaparecerlo, no la Asamblea en la línea de pasarle algunas partes de sus responsabilidades. La Asamblea no ha pedido la desaparición. No pide traspasar responsabilidad. Sí, lo sigue dejando vivo al Consejo. Sí, lo sigue dejando. Pero a nivel de la consulta popular para desaparecerla hay 3 iniciativas, 2 que ya están Movimiento Ahora y el comité aprobados por la Corte Constitucional, la Corte Constitucional. El tema es ahora los dilemas de participación. También se ponen a prueba ahí, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo está el sentimiento de los ciudadanos que dicen, bueno, queremos desaparecerlo? Y entre la estructura de poder, que son los protagonistas de todo este proceso, no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿cómo piden que nos pongamos de acuerdo los ciudadanos respecto? Coménteme. Usted bien ha dicho que los protagonistas de quienes están en este momento en el ejercicio del poder no se ponen de acuerdo. Entonces, allí tenemos 2 propuestas. Una que es,
de enmienda constitucional propuesta por un grupo de asambleístas, digamos, gobiernistas, dicen algunas. ¿Cómo se llama el movimiento? Otro Movimiento movimiento Ahora. que es pero este Fabricio proceso de Villamar. enmienda realizado por la Asamblea Nacional, por el grupo de gobiernistas, es lo que han identificado, asambleístas gobiernistas que presentan una propuesta de enmienda a la Corte Constitucional, Enmienda. no para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, sino Correcto. para mantenerlo y Enmienda. simplemente las facultades de designación pasarle a la Asamblea Nacional. Y la otra propuesta del Movimiento Ahora, y alrededor de ellos algunos partidos políticos, que proponen la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y pasar esas facultades de designación a la Asamblea Nacional. Y obviamente, La digamos, de ustedes. esas son la propuesta institucional y de los que se resisten al cambio, creo yo, y la nuestra, que es una propuesta ciudadana que no solamente, y aquí vamos a lo de fondo, mi estimado Stalin, mi estimado Alcides, verás, y aquí vamos a los temas de fondo, porque nosotros no solamente estamos proponiendo eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y pasarle las facultades de designación a la Asamblea Nacional como un cheque en blanco. Estamos diciendo eliminar el Consejo efectivamente por las razones que he manifestado. Segundo, reformar el órgano legislativo que tiene que ver con la elaboración de leyes, que tiene que ver con el control político y además que ahora va a tener la designación de autoridades. Y para cada uno de estos tres, digamos, competencias bastante gruesas que tiene la Asamblea Nacional, hemos determinado un procedimiento. ¿Y ustedes están planteando la separación de la Fiscalía Y también? además de eso, nosotros lo que estamos proponiendo es, si ya el Consejo de Participación Ciudadana ya no va a existir, entonces necesitamos fortalecer a las instituciones que investigan los casos de corrupción, y ahí se determina que efectivamente la Fiscalía no tiene la autonomía suficiente como para investigar los casos de corrupción, porque como ustedes saben, la fiscal o el fiscal general del Estado no puede designar ni siquiera a sus propios fiscales. Ustedes han pedido ¿Cómo que les se hace separe de la claro, función judicial. ¿Cómo controla la gestión de sus propios fiscales? ¿Cómo hace una evaluación de los propios fiscales? No lo puede hacer. Eso tiene que hacerlo el Consejo de la Judicatura. Entonces la máxima autoridad en ese sentido está atado de manos y no le puede dar respuestas al país de manera adecuada y oportuna de los casos que se están investigando. Doctor, Por eso hemos propuesto queremos otra compartir pregunta. con el doctor Byron López Castillo esta mesa de diálogo, el doctor Darwin Saraquibe, Saraquibe, exsecretario de exsecretario del Participación Ciudadana. Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, hoy miembro de la Comisión por la Reinstitucionalización, para la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Doctor, buenos días y bienvenido. ¿Usted tiene alguna inquietud porque usted ha escrito en su columna y también Él en es los columnista viernes de de Diario El Expreso, el Días doctor, lunes. algunas inquietudes escritas sobre este tema? Doctor Byron López. Doctor Byron López Gracias por Castillo. esta gentil Bienvenido, invitación. Ustedes conocen bien cuál es mi pensamiento al respecto. Por eso Lo le he pregunto. publicado en 1000 ocasiones mi columna en Expreso. Y tuve la oportunidad de conversar en Quito con el Grupo de Independencia Judicial, con el doctor Julio César Trujillo en Quito. Junto con el grupo estuvimos allá con él. Y hablamos largo sobre este tema. Y fue ahí cuando él nos dijo, entre otras cosas, en aquella oportunidad, que era partidario de la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y nos dio los argumentos que ahora está esgrimiéndolos usted. Y le dijimos entonces nosotros, los de Independencia Judicial, que también éramos partidarios de esa tesis. E inclusive le manifestamos el pronunciamiento que hasta ese momento no se había escuchado, de que era necesario devolver a la Asamblea Nacional o al Congreso, como quiera llamarse, la facultad legal y constitucional para que sea la Asamblea o el Congreso quien nombre a los funcionarios que ahora estaban siendo nombrados por el Consejo de Participación. Entonces yo destaco aquí con esta oportunidad la brillante posición del doctor Trujillo, que desempeñó un papel importante a lo largo de su vida y culminó con la presidencia del Consejo Transitorio. Alguna vez dije que con él se produjo aquella frase hermosa de una poetisa mexicana que dijo: en vida, hermano, no pongas flores en los panteones porque con eso nada se saca. Y a Trujillo se le rindió homenaje en vida, en vista de su gran capacidad jurídica, de honestidad y de pulcritud. De tal manera que yo personalmente, mi opinión es muy modesta, quizá insignificante, pero de todas maneras recoge un sentimiento nacional. Al país hay que reinstitucionalizarlo, hay que emplear esa palabra repetidamente. Algunos dicen que no es conveniente decir que cada 10 años se funda el país, que cada 10 años se funda la justicia, que son palabras que se hacen eslogan publicitario electoral. Pero es una realidad, en este momento el país necesita volver a una institucionalidad seria,
honesta y proba, y ahora no la tiene. Lamentablemente es así, pero tenemos que decir las cosas por sus propios nombres. De tal manera que a mí me satisface plenamente conocer su pensamiento, que es el de millones de ecuatorianos. Cuando se recojan las firmas, que empiezan a recogerse, que son 1.300, 13.000, algo así, será decuplicado. Habla más de 1.500.000 o 2 millones de personas ecuatorianas que estarán de acuerdo con este planteamiento. De manera que yo estoy de acuerdo plenamente con su pensamiento y su manera de ser, de pensar. Doctor, solo vamos a terminar la entrevista con usted y quiero preguntarle, ¿será posible una unificación de estas dos iniciativas para llevarlas a la práctica, o quién es el que llega primero y a cuál se va a tomar en cuenta? En la Asamblea. En la Asamblea. Primero quiero darle las gracias por sus palabras al doctor Byron López. Realmente me siento honrado por sus palabras y vamos a cumplir ese legado del doctor Julio César. En eso precisamente estamos. Respecto de la unificación digamos, habrían dos propuestas que van a ser, digamos, que requieren de las firmas de los ciudadanos. La propuesta de los partidos políticos encabezados por el Movimiento Ahora, que es una reforma parcial también, y la propuesta ciudadana nuestra, que estamos ya también en el proceso de recolección de firmas. Ambos en este momento, digamos, cuentan ya con los formularios y estamos, en el caso nuestro, ya recolectando las firmas en algunas ciudades del país. Ahí nosotros hemos llamado también a la unidad a todas las organizaciones sociales y políticas que quieran impulsar o estén manteniendo la tesis nuestra, o de alguna manera coincidan en lo general, digamos, con la tesis nuestra. Y en la letra pequeña podrían haber, digamos, algunas diferencias, pero eso es natural que exista, visto que lo que se propone es un cuerpo de reforma legal, es un texto normativo. Pero el problema es que en algunos casos, digamos, hemos tenido, en el caso particular digamos, del Movimiento Ahora, ellos son una organización política, son una lista, un movimiento político cuyo fin es participar en procesos electorales a futuro. Fabricio Villamar. Fabricio Villamar ha dicho que recurrió a donde ustedes, a esta Comisión de Reinstitucionalización, que lo hemos entrevistado, y que satanizaron su propuesta de unir estas iniciativas porque eran un partido político. Yo diría más bien lo contrario. ¿Por qué razón? Porque la propuesta de ellos está incluida en la nuestra. Sí. Está totalmente. Sí, son similares. Ya. Lo que nosotros hemos hecho, hemos desarrollado un poco más, porque nosotros no le decimos a la Asamblea, designen las autoridades como ustedes quieran. Claro. Les hemos dado un cheque en blanco. No es así. Claro. Nosotros lo que les hemos dicho, hay todo un procedimiento de designación que se respetan 3 principios: meritocracia, participación ciudadana, y ahí en participación ciudadana, veeduría e impugnación. Perfecto. No le estamos diciendo designen como ustedes se pongan de acuerdo como era antes. Nuestra propuesta no es un regreso al pasado. Entonces, para la bicameralidad también es más exigente en las condiciones. Pero por supuesto, pero en todo caso, la propuesta de ellos está incluida en la nuestra. Pero lo importante es que tampoco nosotros podemos, digamos, una iniciativa ciudadana, donde el ciudadano nos entrega su firma y nos da, digamos, su aval, no porque somos partido político, sino porque precisamente el hecho de ser ciudadano le da mayor legitimidad a una propuesta de reforma constitucional. Que se politice la iniciativa. Que se politice la ciudadanía, porque la gente nos dice, entonces dice, ¿por qué no el Partido Social Cristiano? ¿Por qué no el Partido Avanza? ¿Por qué no Creo? Porque todos, digamos, todos también tienen una lista, todos son, en ese sentido, son partidos que buscan digamos, el respaldo popular para las próximas elecciones. Ni los partidos ni el gobierno también. Entonces, claro, ¿no? Por eso es que se les dijo, nosotros recibimos el respaldo de todos los partidos y movimientos políticos. Quisiéramos que todos ellos nos respalden, pero no podemos, digamos, hacer una gran plataforma social y política para impulsar un proceso de reforma. La una es de iniciativa ciudadana y la otra entonces aparece como estructura partidarias. Por supuesto, no podemos mezclar. Ese es el problema. Perfecto. Pero en todo caso, pues digamos, está bien que ellos también lo hayan hecho como partidos políticos, y en definitiva lo que buscamos ambos en este caso es que el pueblo ecuatoriano se pronuncie. ¿Están recogiendo las firmas ya? Estamos nosotros recogiendo las firmas. ¿Dónde se bajan? ¿Dónde se firman? ¿Dónde se puede la gente tener adherencia aquí en Guayaquil? Ya, aquí en Guayaquil nosotros estamos con algunos grupos de voluntarios ya recogiendo firmas. Por ejemplo, el día de hoy vamos a hacer una recolección de firmas en el Parque Seminario. Vamos a estar a partir de las 2 de la tarde en este proceso de recolección. Y lamentablemente, como esta es una iniciativa ciudadana, no tenemos la infraestructura para decir aquí existe un punto fijo o una sede.
Ojalá que esperemos que en las próximas semanas podamos poner varios puntos fijos. Varios puntos, claro. Pero, por ejemplo, quienes quieran saber en dónde estamos en este momento, por ejemplo, se pueden entrar a la página web que es www.actuaecuador.org y ahí se puede determinar dónde estamos y en qué sector estamos recogiendo las firmas. Claro, Hay bueno, una yo- inquietud yo- que sí, quiero doctor. transmitírsela Sí, aquí a usted en este programa, producto de conversaciones que hay diariamente sobre estos temas. Estas firmas tienen que ser avalizadas por el Consejo Nacional Electoral, Así es. ¿verdad? La pregunta que hay es, si yo firmo por el grupo A y también firmo por el grupo B, Esa pregunta ¿cuál es clave. firma vale? Yo quiero por la A y también por la B. O a veces la gente va a firmar Sí, porque pues. le gusta o no le gusta. Esa Porque es la la realidad escogen, local y entonces. nacional. Porque la No tesis es hay la para qué misma. esconder las cosas. Claro. Entonces la pregunta que se me dio el otro día y me he preguntado y me dejó en el aire la respuesta es, ¿qué pasa? La primera... Va al Consejo Electoral, dice, aquí Claro. está Juan Piguave, firmó acá. Y acá Juan Piguave también firma. Al fin Juan Piguave es un sabido, firma por las dos. ¿Cuál vale? Entonces le quitan esa firma. Claro, lo que el Y Consejo... le ruego, y si le quitan y se produce un gran número de firmas que se quitan, puede quedarse la voluntad ciudadana reducida al mínimo o a no entrar en el problema porque no tiene el número a pesar que firmó. Esto es una inquietud que se la transmito, porque hay inquietud en la ciudadanía. ¿Por cuál firmo? ¿Por ambas? ¿Por una? ¿Sí me explico, no? Sí, claro, claro, me Entonces queda es una cosa absolutamente que inquieta para saber cómo se actuaría. Ya. Es muy válida la pregunta. Por supuesto, el CNE lo que ha dicho que contabilizará una sola firma. En este caso, por ejemplo, si es que firmara por las dos, la primera firma válida y que se contabilizaría sería la firma de quien primero está Presentó haciendo la- revisar Claro, las firmas. las firmas. Y Ah, se ahí presentan sería- las dos conjuntamente el mismo día con un minuto de diferencia. Ahí sería Ahí viene que- una serie de aspectos, usted ha sido Claro. secretario del organismo y Tendría que sabe verificar el las Consejo légulas ya Nacional que se Electoral. ponen en Claro. juego, ¿verdad? Claro. No, tendría que pero ser- lo peligroso es lo que usted dice. Claro. Hemos puesto con estas dos iniciativas, ¿no?, un elemento de boicot al pronunciamiento y a la adhesión de los ciudadanos al respecto de esto. Porque yo decía, usted va transitando, oiga, firme, ya yo firmo. El de más allá dice, la otra iniciativa, oiga, firme, también firmo. Pero mire, yo- Entonces luego vamos a tener que no vamos a contestar las firmas ni los unos ni los otros Pero porque mira, descalifican las esa firmas. ley- Pero mire, inquietud que hay. Stalin, ahí yo le quiero hacer la siguiente reflexión. El problema de la desinstitucionalización del Ecuador no es un problema de ahora, del año de 2018 cuando llegó el Consejo Transitorio. Hubo una consulta popular que se hizo en el 2017 y se hizo precisamente porque el país necesitaba iniciar un proceso de institucionalización, es decir, desde el 2017. Sí, sí. La pregunta es, ¿los partidos políticos recién se dieron cuenta de que había que iniciar un proceso serio de institucionalización en el Ecuador? ¿Por qué lo hacemos ahora? ¿Por qué no lo hicieron desde el 2017, desde cuando están cumpliendo las funciones? Es decir, cuando la sociedad, cuando el pueblo se moviliza en una posición concreta, real, objetiva, de empezar un proceso de institucionalización, porque quienes están en la obligación de hacerlo y que debieron haberlo hecho antes, no se movilizaron. Entonces ahora a mí más me parece que están en busca de protagonismo y en una especie de competencia entre los ciudadanos, entre el pueblo ecuatoriano y quienes sí debieron haber hecho su trabajo desde mucho antes. Por eso nosotros Tiene creemos razón. que el órgano legislativo tiene que realmente empezar a hacer su trabajo. Mire, me decían hace una semana pasada, yo escuchaba en los medios de comunicación que el sector pesquero no tiene una ley actualizada desde hace 40 años. Sí. O sea, por favor, el código laboral. Laboral. O sea, Estamos entonces ahora me parece que recontratrasados. cuando el pueblo ecuatoriano se moviliza y está en un proceso, como digo, real y objetivo de intentar institucionalizar el país, entonces ahí me parece que los partidos políticos se movilizan y dicen, bueno, entonces hagamos. Entonces ahí eso, digamos, me trae a la reflexión que usted me hace. Claro, nosotros vamos recogiendo las firmas adelante y ellos también van atrás recogiendo firmas. O sea, Así es una especie de estamos conspirando con esa iniciativa. yo creo que el pueblo ecuatoriano sabe muy bien diferenciar las cosas. Yo creo que la iniciativa ciudadana nuestra es una iniciativa sólida, objetiva, clara, que no tiene ningún interés, digamos, electoral. Obviamente es un proceso político, pero no tiene un interés electoral y creo que, digamos, esto se demuestra en el respaldo que hemos tenido en esta semana de recolección de firmas en todas las ciudades del país y cada día se van sumando más voluntarios para recoger. Tampoco Esto tendrá cabida explica- el gobierno respecto a esta iniciativa. No, esta no es una iniciativa del gobierno, el gobierno tiene la suya. Ya. Esta es una iniciativa ciudadana. Perfecto. Esto justifica una gran
exposición que hacemos aquí permanentemente. La sociedad humana, no la ecuatoriana solamente, se salvará por ella misma. La tesis que tenemos aquí en el programa y mía personal en lo que escribo y hablo es que es la sociedad la que tiene que reaccionar y hacerse valer por sí misma. Así es. Los partidos políticos juegan un papel importante pero egoísta y no en función del país. Al único que le interesa salir adelante es al ciudadano de a pie, como se dice ahora. La sociedad es la que tiene que conmocionarse en todo. Guayaquil está dando ejemplo, por ejemplo, con el asunto de la seguridad. Y así en todo. La sociedad tiene que emplear otra palabra nueva que se dice ahora, empoderarse. Así es. Para que pueda actuar y lograr los propósitos que persigue. Esa es la que se salva a sí misma. Y eso es lo que está pasando ahora. Y por eso posiblemente hay el deseo de boicotear esa decisión de la ciudadanía. Es mi opinión. Doctor, queremos que usted envíe un mensaje a los ciudadanos respecto a este tema, para terminar esta entrevista. Primero nosotros agradecerle a la ciudadanía por el gran respaldo que hemos recibido de esta iniciativa ciudadana. Agradecerles además su voluntad de suscribir esta propuesta de reforma parcial, porque es increíble el respaldo que tiene esta propuesta, que en muchas veces nos ha faltado, digamos, manos para hacerle firmar a la ciudadanía. Segundo, decirles que esté vigilante también de este proceso, porque una vez que tengamos las firmas, presentaremos a la Asamblea Nacional y no queremos que la Asamblea Nacional ponga, digamos, lo que ellos no pudieron hacer, lo ponga en una propuesta de iniciativa legislativa y desnaturalice nuestra propuesta. Digamos que ustedes han, digamos aquí brevemente, se han esgrimido los contenidos. Correcto. Y tercero, que concurra en los diferentes puntos que estamos recolectando las firmas, que se meta a la página web. Nosotros tenemos una gran plataforma social que se llama Actúa por el Ecuador. Si ustedes ponen la palabra Actúa en el internet, inmediatamente se desplegan, digamos, las direcciones donde podernos encontrar y cómo participar en este proceso. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mesa de diálogo. A ustedes muchísimas gracias por permitirme expresar todo lo que hemos manifestado. Teresa. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Nos vamos a una pausa comercial. Enseguida regresamos para dialogar con el doctor Byron López Castillo, pero antes les recordamos que el paso peatonal elevado inclusivo con ascensor y paraderos que se construirá en Avenida Delta para los estudiantes de la Universidad Estatal es parte del camino de la innovación del ATM y la Alcaldía de Guayaquil, así que los invitamos a seguir recorriendo juntos este camino de la innovación. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. El derecho al agua y alcantarillado es un hecho con EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil. Gracias a ustedes han logrado que el sueño de Valle de la Flor, Paraíso de la Flor y de San Francisco sea una realidad el día de hoy. Así se trabaja cuando se quiere hacer bien. La Alcaldía, en conjunto con EMAPAC y el Gobierno Nacional, firmaron el financiamiento para la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario para beneficiar a más de 200,000 habitantes. Y es de mucho beneficio porque ya nuestros niños, nuestros adultos, ancianos, ya no caminarán más donde había olor fétrido, calles lodosas. Ya tendremos un paraíso mejor, cambiado, transformado. EMAPAC, trabajando por un Guayaquil que sueña en grande, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En agosto, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 7. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. Trabajamos para hacer las vías más seguras. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Permiso, ¿ya desean ordenar? Perdón. Hola, no vean el teléfono, solo escuchen y miren al frente. Cada vez que usas el celular en la mesa, te pierdes la oportunidad de sonreír, de conversar, de quererse más. La mejor conversación no tiene caracteres. Cuando estés con tu familia y amigos, no mires tu teléfono, mira al frente.
Te contamos que EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan planificadamente en la ejecución de obras para la prevención de inundaciones en los sectores más vulnerables de la ciudad. Estamos construyendo las estructuras de drenaje pluvial que darán continuidad al sistema de alivio de aguas lluvias en la avenida Juan Tancamarengo, beneficiando a 132,000 habitantes de Mapasingue, Marta de Roldós, Lotización Señora de Pareja y sectores aledaños. Además, dentro del programa de prevención de inundaciones, se está licitando la construcción del nuevo sistema de drenaje pluvial en la intersección de la avenida Casuarina con la vía perimetral. EMAPAC trabaja por un Guayaquil saludable, inclusivo y sustentable, en coordinación con la Alcaldía y supervisando a Interagua. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el registro civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo, certificado médico otorgado gratuitamente por Asoplégica. Puedes llevar tu carro en persona o puede hacerlo un familiar en el mismo lugar. Personal de la ATM colocará los stickers. Estamos trabajando para hacer espacios más inclusivos. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Hola, no vean aquí, miren al frente. La tecnología es lo máximo. Puede acercarnos a las personas que están lejos, pero cada vez que vemos más la pantalla que lo que tenemos enfrente, nos alejamos. Cuando se presente la oportunidad de vivir algo único, mira al frente. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres. 7 de la mañana con 17 minutos. Retomamos el diálogo con el doctor Byron López Castillo, nuestro panelista de los viernes. Por unanimidad, doctor, el día miércoles, la Corte Constitucional revocó la sentencia de primera y segunda instancia, no en contra del diario La Hora. Buenos días y bienvenido. Vamos a analizar este tema. Buenos días. En realidad que este es un tema para conversarlo largo porque tiene una trascendencia muy significativa en varios aspectos para la vida jurídica, política y social del Ecuador. La Corte Constitucional, actualmente integrada por las personas que conocemos, acaba de dictar una sentencia en el sentido de declarar que lo que se hizo contra el diario La Hora de Quito, cuando este diario, en ejercicio de la libertad de expresión, publicó una información que a criterio del Estado afectaba la dignidad del Estado, planteó el Estado ecuatoriano, a través del Procurador General del Estado, del Secretario General de la Presidencia de la República y de otros funcionarios, unas acciones contra el diario en los tribunales de justicia de Quito. La primera sentencia fue dictada en contra del diario La Hora, que dispuso que rectificara la publicación que había aparecido en aquella oportunidad. El diario La Hora, en ejercicio de su derecho a la defensa, apeló de esta sentencia y la Corte de Justicia de Pichincha ratificó esta sentencia que fue dictada por el juez competente de esa ciudad. Ante esto, La Hora, diario La Hora, se vio obligada no a rectificar con este término, sino a publicar una información relacionada con lo que había sido motivo de la sentencia. Posteriormente, diario La Hora presentó a consideración de la Corte Constitucional un recurso de protección. Recurso de protección que demoró en el anterior Corte Constitucional hasta que llega la actual, y esta dicta una sentencia declarando fundamentalmente varios aspectos. Uno, que no cabe que haya una acción de protección
del Estado para sí mismo, porque sostiene con buen criterio jurídico constitucional y basado en doctrinas jurídicas interesantes de organismos internacionales, que el Estado no tiene per se esa calidad de la dignidad de la que se habla, que la que tienen dignidad son los funcionarios. Honor, decían. ¿Perdón? En vez de dignidad, el honor, decían. El honor, sí. El honor. El honor. El Estado no tiene honor. El honor, correcto. El Estado no tiene Eso honor. tienen los funcionarios siempre que estos fueren agredidos en su honor personal, porque cuando a un funcionario se le llama la atención públicamente por el ejercicio del cargo que desempeña, no tiene por qué decir que está atentándose contra su honor. Eso lo dice la jurisprudencia y las leyes de otros países. De tal manera que un funcionario público no puede acudir por él, ya no como Estado. No podría, aquí sí todavía, no puede acudir a los jueces competentes a decir que ha sido injuriado u ofendido en su honor al referirse a un acto públicamente hecho en ejercicio de su cargo. ¿Por qué? Porque sostienen quienes defienden esta tesis, que es parte de la legislación en otras partes, que el funcionario público está frente a una vitrina, expuesto al escrutinio público, y entonces la opinión pública tiene el pleno derecho de juzgar esa conducta del funcionario. En el caso concreto, la sentencia se reduce a lo siguiente: a sostener que no fue procedente el amparo de protección que propuso el Estado en aquel momento, que por lo tanto deja sin efecto la sentencia tanto de la Corte Provincial de Pichincha como del juez inicialmente conocido de esta causa. Y aclara fundamentalmente, y esto es lo importante para quienes hacemos opinión y para la ciudadanía en general, que se estaba atentando contra la libre expresión, que esa sentencia que dictó en aquel momento la justicia de Pichincha atentaba contra la libre expresión, porque le impedía al diario, en este caso La Hora, y en general a todos los medios de comunicación, escrito, hablado, televisado, a que pudiera tener la absoluta libertad de opinar e informar lo que le fuere conveniente informar, de acuerdo con la realidad que se estaba viviendo. De tal manera que esta sentencia lo que hace es confirmar una vez más la vigencia de la libertad de expresión. Dado el tiempo que tenemos para opinar sobre este tan importante tema, yo solamente quiero referirme a la parte final para leerlo, porque no cabría hacer otra cosa que eso. ¿Qué es lo que dice la Corte en el punto fundamental que se refiere a la decisión, o sea, a la resolución final que toma, luego de un análisis exhaustivo, largo, bien enjundioso, de una sentencia que tiene 34 páginas, que están publicadas en la página web? Y lo importante para el conocimiento de la ciudadanía, porque es un resumen de todo lo que dice anteriormente, es lo que consta en la decisión. Y entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Decisión. La Corte Constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 436, numeral 6 de la Constitución, y el artículo 25 de la Ley Orgánica de Control Constitucional y Jurisdiccional, resuelve: 1. Revocar la decisión adoptada por la primera sala de lo penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en el caso de revisión y rechazar la acción de protección presentada por César Alejandro Pico Solórzano en representación de la Secretaría Nacional de la Administración Pública en contra de Editorial Minotauro S.A. y Diario La Hora por improcedente. 2. Declarar que las sentencias de primera y segunda instancias emitidas en el marco de esta acción de protección constituyeron restricciones ilegítimas al derecho a la libertad de expresión en perjuicio de Editorial Minotauro y Diario La Hora. 3. Declarar que esta sentencia constituye en sí misma una medida de satisfacción para Editorial Minotauro y Diario La Hora.
4, esto es importante, con miras a asegurar la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión. A. Dispone que el Consejo de la Judicatura, a través de su representante legal, efectúe una amplia difusión del contenido de la presente sentencia mediante oficio dirigido a los jueces y jueces que tienen competencia para conocer garantías jurisdiccionales. El Consejo de la Judicatura, a través de su representante legal, deberá justificar documentadamente el cumplimiento integral de la presente medida ante la Corte Constitucional dentro de los siguientes días posteriores a haber finalizado el término concedido para el efecto. 2. Disponer que el Consejo de la Judicatura, a través de la Escuela de la Función Judicial, esto es muy importante, realice hasta el primer trimestre del año 2020 al menos una capacitación presencial o virtual dirigida a los jueces y juezas a nivel nacional que conocen garantías jurisdiccionales, en la cual se desarrolle de manera específica la garantía de acción de protección y se incluya el contenido de la presente decisión. Disponer que el Consejo de la Judicatura y la Secretaría General de la Comunicación de la Presidencia, a través de los representantes legales, efectúen una publicación de la sentencia en su portal web institucional, a través del banner principal de dicho portal, en donde deberá permanecer de manera visible un extracto de la jurisprudencia vinculante establecida en la presente sentencia. Estos son otros de los principales aspectos que contiene la sentencia. Y lógicamente disponer la devolución de los expedientes a los jueces de origen para que el juez de primera instancia proceda a su ejecución. Muy bien, doctor. Se ha sentado un precedente muy importante sobre el derecho a la libertad de expresión. Así es. Y eso, esta es una sentencia que tiene mérito por eso. Mérito por eso. Y luego porque deja muy claramente establecido esto que conversamos al principio. El Estado no tiene por qué sentirse lesionado en su honor. Perfecto. Cuando se trata de un comentario, una crítica fundamentada en algo que hace el Estado como tal. Perfecto. Ese es el fondo de esto. Porque todas las legislaciones, y no hay tiempo para leer, pero aquí se invocan disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde está claramente establecido este principio. Perfecto. Que no cabe este aspecto para el Estado como tal. O sea que es un triunfo para la libertad de expresión y para los medios de comunicación que pueden actuar sin la presión que se manejó antes este tema. Muchas gracias, doctor Byron López Castillo. A ustedes por vuestra sintonía. Continuamos con nuestra programación habitual con Fernando Aguayo en vivo. Una mesa de diálogo.